El Salmo 91, versículo primero y versículo segundo dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quisiera que lo leyéramos todos juntos, bien fuerte. ¿Qué les parece? Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo creo que dentro de los salmos, el Salmo 91 es de los más conocidos, es de los más famosos, o de los que de pronto más rápidamente nos acordamos. Del Salmo número 91 se desconoce su autor, se desconoce su escritor, aunque es el Espíritu Santo obviamente el autor, pero se desconoce exactamente quién lo escribió. Algunos comentaristas dicen que fue David, otros dicen que fue Moisés. Sin embargo, quien quiera que haya sido, entendemos que ¿quién lo hizo? Lo hizo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque hasta la fecha este salmo nos sigue bendiciendo, ¿no es cierto? El Salmo 91 es un salmo que ha sido utilizado muchas veces erróneamente como un amuleto. Como ese tipo de amuletos que se acostumbraban o que aún de pronto se acostumbran en las casas, como esas cruces de palma para ahuyentar a los espíritus malos, como esas herraduras en las puertas para la buena suerte, como esos escapularios, como esas imágenes o medallas o esas patas de conejo para la buena suerte. De pronto el Salmo 91 equivocadamente se ha utilizado como un amuleto, porque a veces en las casas se abre la Biblia en el Salmo 91 y se pone en la cabecera de la cama para que Dios vele nuestro sueño. Sin embargo, entendemos para aquellos que comprendemos la palabra de Dios que la protección de Dios y la seguridad de Dios no viene por tener un libro abierto, que no lo utilizamos como amuleto. Un día los israelitas pretendieron hacer algo parecido. Dice la palabra que estaban en el campo de batalla y estaban peleando contra los filisteos, dice el libro primero de Samuel. Dice la palabra que mandaron traer el arca del pacto para que les ayudara a vencer en la guerra, en la pelea contra los filisteos. Pero también dice la palabra que perdieron la batalla y todavía el arca fue capturada por los filisteos. Porque el arca no funciona como un amuleto si no obedecemos lo que Dios dice. Yo encuentro, hermano, que el verso 1 del Salmo 91, escúchame bien, el verso 1 del Salmo 91 es el 9:11 del cristiano. Salmo 91, verso 1, es el 9:11 del cristiano. Y quiero que se te quede esto bien grabado. Si no aprendes nada en esta mañana, que te acuerdes de esto. El verso primero del Salmo 91 es el 9:11 del cristiano. Es la clave de nuestra seguridad. Es la clave para nuestro pronto auxilio. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que no se te olvide nunca este texto, porque es tu 9:11. Salmo 91, 1. En el Salmo 91 encontramos varias promesas. Encontramos, las voy a enumerar rápidamente, y quizá tú la puedes buscar en casa, pero te aseguro que ahí están. Encontramos abrigo, encontramos sombra, esperanza, un castillo de refugio,
cobertura bajo sus alas, protección de sus ángeles, liberación, respuesta en medio de nuestra angustia. Nos promete ponernos en alto, nos promete larga vida y mostrarnos su salvación. Ahora dígame, ¿quién no necesita esas promesas cumplidas en su vida? Más en nuestro día, ¿no es cierto? ¿Quién no necesita tener la seguridad de estas promesas cumpliéndose en su vida? Dígame, ¿quién no la necesita? ¿Quién puede decir, yo puedo prescindir de ellas? No, yo creo que ninguno de nosotros podemos prescindir de las promesas de bendición y de seguridad que Dios establece en el Salmo 91. El secreto de todas estas promesas está en el verso primero. Es decir, es el 9:11. Es tu clave. El secreto, la clave de todas estas promesas está en el verso primero. Ese es tu 9:11, repito. Cuando dice el Señor, perdón, el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahí está la clave. Queremos todas las demás promesas de Dios. Hay que atender entonces lo que dice la primera parte del verso primero: el que habita al abrigo del Altísimo. En primer lugar, ¿quién hace estas promesas? El que hace estas promesas no es un candidato a presidente municipal. El que hace estas promesas no es un candidato a diputado local o federal. El que hace estas promesas no es un candidato a gobernador de nuestro estado o a gobernadora. El que hace estas promesas no es un candidato a presidente de la república, sea de izquierda o sea de derecha. El que hace estas promesas no es un candidato a pastor o a líder de nuestra organización religiosa a nivel nacional. El que hace estas promesas es el omnipotente Dios, el que habita en las alturas. Es el que hace estas promesas. A través de la Biblia, hermano, Dios se revela a su pueblo con diferentes nombres de acuerdo a sus diferentes capacidades o facultades. Dios se revela como Jehová Jireh, el que provee. Dios se revela como Jehová Nisi, el que es nuestro estandarte o nuestra bandera. Dios se revela como Jehová Rafa, el que es ¿qué? El que es nuestro sanador. Dios también se revela como Jehová Ra, el que es nuestro pastor. Se revela también como Jehová Shalom, que Él es nuestra paz en medio de un mundo tan conflictivo. Como Jehová Mikedash, el que santifica. Como Jehová Sama, el siempre presente. Como Jehová el Olam, como Jehová el eterno. Como Jehová el Shaddai, el todopoderoso. Aleluya. Pero aquí en el Salmo 91, verso primero, se revela con un nombre muy especial. Se revela como Jehová el Elyon. Como Jehová el Elyon, que significa el Altísimo. Dios se revela aquí como Jehová el Altísimo. Dilo conmigo. Se revela como Jehová el Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Por qué en un salmo lleno de promesas de protección y cobertura Dios se revela como el Altísimo? ¿Por qué Dios no dice, por qué no dice el salmo Dios el alto? ¿Por qué no dice Dios el más alto? ¿Por qué dice el Altísimo? Eclesiastés capítulo 5, verso 8.
encontré este verso y crea lo que llenó mi corazón. Y sé que va a llenar también tu corazón. ¿Lo tenemos, Iván? Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y justicia vieres en la provincia o vieres en la tierra, no te maravilles, dice una versión, no te asombres de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, y este es el Altísimo. Aleluya. Oh, santo. Hay diferentes autoridades aquí en la tierra, y este verso habla precisamente de estas autoridades. Un alto, uno más alto, pero uno que está por encima de todos los altos, y es el que está aquí a través de su precioso Espíritu Santo. Sobre un alto hay otro más alto, pero uno más alto está sobre todos ellos. Usted no abriga, hermano. Perdón, usted no habita. Yo no habito al abrigo del alto. Usted y yo no habitamos al abrigo del más alto. No, usted habita al abrigo del Altísimo, el que está por encima de todos los altos. Aleluya. Esto nos debe de dar paz, hermano. Esto nos tiene que dar certidumbre que el más alto, el Altísimo, está de nuestra parte. Es decir, nos tiene que dar paz el hecho de que no hay ninguna autoridad por encima del Dios al cual usted y yo servimos y creemos y adoramos con todo el corazón en esta tarde, aleluya, del cual hemos sentido su hermosa presencia, del cual predicamos su palabra, del cual enseñamos su doctrina. A ese Dios todopoderoso adoramos, a ese Altísimo estamos sirviendo. Este principio lo entendió un centurión romano. Lucas capítulo 7 versos 6 al 9 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Es decir, hay autoridades, pero hay uno más alto que todas esas autoridades aquí en la tierra. Y gózate, porque ese más alto, ese Altísimo, es nuestro Dios. Se lo dijo Jesús a Pilato en una ocasión, Juan 19 versos 10 al 11. Entonces le dijo Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿No te da seguridad esto? ¿No te da paz esto? Que nuestro Dios tiene todo en control, que nada escapa a su voluntad, hermano. Él es soberano. Se lo dijo Dios a Nabucodonosor también. Daniel 4:25 en adelante dice: te echarán de entre los hombres, hablando Daniel a Nabucodonosor, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, hasta que conozcas que el Altísimo, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere.
hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Él no ha perdido el control. Dios sigue gobernando. Aleluya. Usted y yo, hermano, entonces, no estamos al abrigo de cualquier autoridad. Usted está al abrigo del Altísimo, del que está por encima del alto y del más alto. Si lo cree, dele un aplauso bien fuerte al Señor entonces. Está al abrigo del Altísimo. No del alto ni del más alto, del Altísimo. En segundo lugar, ¿cuál es la condición para obtener las promesas del Salmo 91? El 9:11 nos los dice: el que habita al abrigo del Altísimo. La condición para obtener las bendiciones del Salmo 91 es habitar al abrigo del Altísimo. La palabra hebrea para abrigo, seter, con S, seter, que significa lugar secreto, escondite, lugar íntimo, cobertura, cueva. Esto es abrigo, seter, escondite, lugar secreto. Mire, yo regularmente utilizo un saco cuando predico. En este caso en domingo me gusta hacerlo, cuestiones de respeto. Siento que es parte de mi ética de vestimenta para compartir la palabra. Vaya que no es indispensable, sin embargo es una ética que yo he mantenido por mucho tiempo. Yo regularmente utilizo un saco para predicar, corbata. Pero usted se ha dado cuenta que en cuanto yo salgo la corbata me la quito. Y a veces usted se ha dado cuenta que luego me pongo un Levi's. Me quito el saco, me pongo una camisa cómoda, me pongo otra ropa. Pero al contrario, hermano, el abrigo del Altísimo no es algo que nos podamos poner el domingo de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde y luego nos lo quitemos para volver a tomarlo hasta el otro domingo. No es lo mismo que mi saco, que yo sí me lo puedo quitar, y usted también si quiere. Llega a su casa y dice fuera glamour y se pone cómodo, se pone fodongo o fodonga, a gusto, se desparrama como hot cakes, a gusto. Es lo que hace uno, pues. Sí. Pero el abrigo del Altísimo, no puedes hacer eso con él. Tú no puedes salir de aquí un domingo y quitarte el abrigo del Altísimo y volver a ponértelo el jueves, porque entonces no estás habitando al abrigo del Altísimo. Viniste a visitar el abrigo del Altísimo, pero no a habitar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No somos unos el domingo y otros entre semana. Estamos hablando de lo que es habitar. No hablamos de una manera aquí y hablamos de otra forma después. No cambiamos nuestras ideas, las que tenemos aquí, para cambiarlas después entre semana. No cambiamos nuestras acciones, lo que hacemos aquí, para cambiarlas entre semana. No cambiamos nuestra forma de relacionarnos con las personas. Aquí somos amables y tendríamos que seguir siendo amables allá afuera. No podemos quitarnos el abrigo del Altísimo. Usted se puede quitar su ropa dominguera, pero no el abrigo del Altísimo, si quiere habitar y si quiere tener las bendiciones del Salmo 91. ¿Cuántos decimos amén? Dale fuerte el aplauso al Señor entonces. Si esto hacemos, si nos despojamos de ese abrigo en 3 semanas
para tomarlo solamente el jueves o el domingo, no habitamos al abrigo del Altísimo. Visitamos al abrigo del Altísimo, pero no habitamos. Vaya, y eso tiene que ver más que con venir a la casa de Dios. Usted dirá, hermano, yo estoy ahí siempre. No se trata de que esté siempre en la casa de Dios. Va más allá de estar en la casa de Dios. Significa que Él sea tu habitación, que donde estés, ahí está la presencia de Dios contigo. La palabra hebrea para habitar es Yashab, Y-A-S-H-A-B grande. Yashab. Yashab, dentro de sus significados, tiene dos que me llamaron la atención. Yashab, habitar, que se traduce a habitar al español, tiene un significado que es vivir. Vivir. Uno vive bajo el abrigo del Altísimo. Uno está consciente de la presencia de Dios en cada aspecto de su vida. Uno no se cuida de los hermanos el domingo. Uno no se cuida del pastor el jueves. Uno se cuida de que Dios siempre le está mirando todos los días durante toda la semana. Uno está consciente de la presencia de Dios en cada aspecto de su vida. Eso es vivir. Habitar. Come uno bajo el abrigo del Altísimo. Duerme uno bajo el abrigo del Altísimo. Despierta uno bajo el abrigo del Altísimo. Se divierte uno, porque también se puede divertir uno bajo el abrigo del Altísimo. Se relaciona con otros bajo el abrigo del Altísimo. Proyecta, planeas bajo el abrigo del Altísimo. El saber esta realidad, hermano, que vivimos bajo el abrigo del Altísimo, el saber esto debe de regular y afectar cada una de nuestras actividades. Yo no dejo de ser pastor cuando no estoy predicando, o cuando no estoy en la iglesia, o cuando estoy de paseo, o cuando estoy en mi casa. Yo sigo siendo pastor. Y eso moldea mis palabras, mis relaciones y mis acciones. Usted no deja de ser cristiano cuando no está en la iglesia. Usted no deja de gozarse porque se ha acabado el servicio o porque no hay música. Usted se sigue gozando el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Viene encendido para seguir adorando y bendiciendo a aquel que le ha hecho libre. Aleluya. Eso es vivir al abrigo del Altísimo. Usted no anda buscando continuamente en dónde se mueve la nube, o siguiendo a tal o cual evangelista. No. Porque el gozo del Señor para usted es su fortaleza, y usted lo tiene de lunes a domingo. Esté el evangelista o no esté, esté el pastor o no esté, porque su gozo no es el pastor, su gozo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí siempre que dos o tres se congregan en el nombre de Cristo. Dáselo fuerte al Señor. Si usted pierde el gozo, si usted anda buscando nuevas experiencias por allí, si usted deja de ser cristiano después de que sale a la iglesia, usted no habita, usted visita. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Amén, aleluya. Mire, dice el verso 9 de este mismo capítulo 91. Después de enumerar varias promesas de protección, dice: todo esto viene, bueno, eso es agregado mío, pero dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Todo eso viene porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si hay alguna actividad en nuestra vida en la cual tengamos que decirle a Dios: Señor, permíteme unas 2 horas,
No veas lo que voy a hacer, ni oigas lo que voy a oír, ni seas testigo de lo que pienso hacer. Si hay un espacio así, significa que entonces Dios no es tu habitación. Porque Dios no está diciendo: quiero ser tu habitación solamente unos cuantos días. Dice Dios: o es todo o no es nada. Amén o no amén. Si le decimos a Dios: Señor, permíteme 2 horas para ver esta movie que no te va a gustar, permíteme para oír esto que a mí me gusta, pero yo sé que a ti no te va a gustar. Si le decimos eso a Dios, o inconscientemente está esa actitud en nuestro corazón, deberíamos de preguntarnos si realmente estamos habitando o estamos visitando al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos se gozan en este día? El segundo significado de Yashab, le dije que eran 2 de este apartado. El segundo significado que quiero comentarles es que Yashab significa casarse. Si ustedes tienen algún diccionario hebreo, griego, quizá lo puedan buscar después, pero el siguiente significado de Yashab, aparte de vivir, es casarse o comprometerse. Todos queremos ser bendecidos. Si yo le preguntara ¿cuántos quieren bendición? Hermano, yo sé que las 2 manos y las 2 piernas levantaríamos. Todos queremos ser bendecidos, ¿no es cierto? Si le preguntáramos al mundo si quieres ser bendecido, claro que quieres ser bendecido. Si le preguntáramos ¿quieres tener seguridad y protección? Claro, más en estos días, ¿no es cierto? ¿Quieres tener protección segura? Claro que sí. Bendición, claro que sí. Todos queremos bendición, pero pocos aceptamos el compromiso. Cuando Yashab significa comprometerse, casarse. Dios no quiere, hermano, una relación ocasional con el hombre. Él quiere una relación estable. Él quiere una relación de compromiso, porque la relación de compromiso implica estabilidad, ¿no es cierto? Implica seguridad, ¿no es cierto, mujeres? Implica seguridad. Mira, en Oseas capítulo 3, verso 1, leemos que en una ocasión Dios le ordena, fíjate, a este profeta, a Oseas, que se case con una mujer adúltera. Tremendo, pero eso Dios le manda y lo hace. Y luego le dice Dios: como el amor de Jehová, así para con los hijos de Israel. Así es el amor de Dios por nosotros también. Aunque adúlteros nosotros, aunque infieles, aunque traicioneros, Dios quiere darnos estabilidad y protección. Él no quiere una relación ocasional. No, Él no quiere eso. Él quiere con papelito firmado, como tiene que ser. Porque en esa relación dice: allí es cuando yo te doy mi protección y mi seguridad. Dios no dice: ya no tengas relaciones ocasionales. Dios dice: entremos en un pacto de compromiso. Dice Dios: un pacto donde yo te soy fiel, pero tú también me eres fiel. Amén. Donde yo te doy mi protección, pero tú te comprometes conmigo. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Ese es el pacto, esa es la relación que Dios quiere establecer contigo, persona que estás aquí en esta tarde. Has venido, qué bueno, gloria a Dios. Pero Él quiere tener una relación estable contigo. En tercer lugar y por último, Dios permite, este salmo nos deja esta enseñanza. Dios permite que muchas veces nosotros escribamos nuestro propio salmo. Y quiero que me pongan mucha atención aquí. Dios permite que muchas veces nosotros escribamos nuestro propio salmo. Las luchas y victorias de los hombres en la Biblia son testimonio para nosotros de la fidelidad y el poder de Dios, ¿no es cierto? De cómo Dios los bendijo, de cómo Dios los levantó, de cómo Dios los sacó adelante.
Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. Hay un diálogo entre Jesús y Pedro. Dijo también el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Jesús rogó por Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, le dice Jesús a Pedro, confirma a tus hermanos. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, pero ¿sabes qué? Jesús también pidió por Pedro. Que te quede esto claro. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, pero Jesús también pidió por Pedro. Satanás pide para zarandear a Pedro y Jesús pide para que la fe de Pedro no faltara. Al final, después de todo, lo que prevaleció y lo que ganó fue lo que pidió Jesús, porque al final Pedro se mantuvo de pie. Porque al final la fe de Pedro no faltó y fortaleció a sus hermanos. Hermano, puede haber de pronto incertidumbre en el zarandeo. Puede haber de pronto incertidumbre en lo que estamos viviendo, en el zarandeo presente. Sí, puede haber incertidumbre, pero podemos tener certidumbre, certeza, cuando sabemos que Jesús está en control y Él está intercediendo para que nuestra fe no falte, para que en medio del zarandeo entonces nosotros sigamos de pie, y al final de todas las cosas el Señor saldrá vencedor, porque nosotros seguiremos de pie bendiciendo y adorando su precioso nombre. Aleluya. Oh santo. ¿Cuántos de pronto nos podemos sentir zarandeados? Hoy precisamente, hoy con lo que estás viviendo, hoy con lo que estás escuchando, hoy con lo que estás mirando por las noticias, cuánta cosa está pasando. ¿Sabes qué? Sin embargo, la palabra de Dios a mí me dice que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo. ¿Para qué? Para que tu fe no falte, para que tu fe no falte, para que la iglesia del buen pastor no desmaye, sino que crea que el Altísimo está gobernando todas las cosas. Aleluya. Amén. De igual forma, los salmos, hermano, son testimonios de la fidelidad de Dios. Lo leemos, ¿no es cierto? Y nos gozamos, porque encontramos esperanza y nuestra fe crece al leerlos. Pero nunca te has puesto a pensar que cada uno de estos salmos son experiencias vividas por los salmistas. ¿No te has puesto a pensar lo que ellos sufrieron? El hoyo donde se encontraban, las vicisitudes que tuvieron que pasar, las cosas que tuvieron que soportar para poder plasmar un salmo que a ti te bendiga, que a mí me bendiga, que me dé certeza, que me dé certidumbre, que me dé paz. ¿Te has puesto a pensar lo que ellos tuvieron que vivir para nosotros cómodamente y leer: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Si hay algo escrito allí, es porque alguien sintió, aleluya, se sintió perseguido, se sintió desamparado, pero de pronto el Altísimo lo cubrió con sus alas. Cada una de estas experiencias los salmistas la sufrieron y la vivieron. El Salmo 103, por ejemplo, dice: Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. David lo escribe. David estuvo enfermo en un hoyo y Dios lo sanó y Dios lo sacó. Aleluya. Y por eso tenemos el Salmo 103. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. En su desesperación el salmista fue escuchado por Dios. El Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés escribe este salmo, pero él comprueba la fidelidad de Dios aún en medio de la opresión.
El Salmo 91, que no sabemos si fue David o Moisés, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista en su persecución había comprobado, aleluya, la protección de Dios. Es muy hermoso escuchar un testimonio. Es muy hermoso leer un salmo. Pero es muy doloroso atravesar el proceso para llegar a tener un testimonio, para llegar a escribir un salmo. Lo fue para los salmistas y lo fue para Pedro. Muchas veces cantamos y nos gozamos de los testimonios de otros, de los salmos de otros, pero otras tantas veces otros cantarán de nuestro testimonio, hermano. Amén. Cuando esto suceda, vamos a poder decir por experiencia propia: fuimos perseguidos, pero fuimos librados del lazo del cazador. Fuimos cubiertos bajo la sombra de sus alas. No tuvimos temor de terror nocturno, ni de saeta que volara de día, ni de pestilencia que anduviera en la oscuridad. Sus ángeles estuvieron protegiendo nuestra morada, porque no visitamos, porque vivimos, porque nos comprometimos en el abrigo, en el lugar secreto, en el escondite, no del alto ni del más alto, sino del Altísimo. Aleluya. Y esta es la seguridad que Dios nos da. No en el abrigo del alto y del más alto, en el abrigo del Altísimo, en el abrigo del que está por encima de todos. Esa es la seguridad, hermano, que Dios nos da. Ahora yo te pregunto en esta tarde: ¿cuántos queremos sentir esa seguridad? ¿Cuántos queremos sentir esa seguridad de nuestra vida? Que vamos caminando y saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo quisiera que oráramos por protección y para que el Señor nos aumente la fe. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que un día tengamos la suficiente capacidad y la suficiente fe para decir lo que dijera el salmista, escritor del Salmo 91: fui perseguido, pero el Señor me libró. Fui librado del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrió, y por eso podemos testificar y decir que el alto Dios, el Altísimo, gobierna sobre todos los gobiernos del mundo. Aleluya. Que un día podamos componer y escribir nuestro propio salmo, nuestro propio testimonio. ¿Cuántos queremos esto? ¿Cuántos queremos que el Señor nos aumente la fe? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahora, por favor, iglesia? Dios quiere no una relación ocasional contigo, sino una relación estable. ¿Y sabe qué es lo que puede producir todo este tipo de conmociones que hay a nuestro alrededor? ¿Sabe lo que puede producir todo este tipo de violencia, todo este tipo de inseguridad que leemos, que escuchamos, que vemos en nuestra ciudad? ¿Sabe lo que puede producir? Un acercamiento de la iglesia a la presencia de Dios. Un acercamiento al abrigo del Altísimo, porque entendemos que no hay seguridad más importante, más eficiente que la que Dios nos puede dar, que la que da el Altísimo, el que está por encima de todos. Y esto genera entonces, hermano, un acercamiento más hacia la presencia de Dios. Esto genera más el vivir entonces todos los días al abrigo del Altísimo, no solamente el domingo, el jueves o el martes, no, sino que todos los días hacemos al Altísimo nuestra habitación.